al derecho ajeno es la paz. Creo que es de México, ¿verdad? De Oaxaca, Benito Juárez. Este es un hombre, ¿verdad?, que desafió sus límites. Era de hogar sumamente pobre, humilde, pero se esforzó, ¿verdad? Y él que tuvo que ver mucho, ¿verdad?, en cuanto a la reforma de la Constitución mexicana. Déjenme decirle que México y este país de los Estados Unidos son los que tienen por constitución la separación de iglesia y Estado. Iglesia y Estado. Este hombre tiene que haber leído mucho la historia de la religión de la Edad Media, porque todos los que vinieron de Europa para acá fueron huyendo, porque en sus países, en Europa, no había libertad de conciencia, no había separación iglesia y Estado. El Vaticano tenía el control de todo y era iglesia y Estado. Se hace porque se hace, si no, al patíbulo, si no, te mato. De paso se ha dicho, dijo un costarricense por ahí, me dijo, ay, me dice Charita, me dice, que no vinieron los gringos aquí antes que los españoles. ¿Por qué? Le digo, porque habláramos inglés y solamente dólares habrían aquí nada más. Este hombre tuvo la visión de lo peligroso que es la unión de la iglesia y el Estado, porque los pioneros de este país, le llaman los padres de la nación, vinieron huyendo, porque el Estado apoyaba a la iglesia y lo que la iglesia le decía, el Estado hacía. Este hombre, Benito Juárez, además de su frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, este es un hombre que puso las bases de la Constitución mexicana. Y después de Dios, darle gracias a este hombre. No portaba armas, no era guerrero, pero era un hombre de mucho intelecto, que conocía la palabra, que conocía la Constitución, y Dios lo usó. Para mí que Dios lo usó. Benito Juárez. Este es mi personaje, cada día como un personaje. Y este personaje es el que pensé que nos ayudaría para poder tener una idea del gran personaje que Dios escogió en este mundo, José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En otras palabras, tener relaciones sexuales. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Y cómo pues yo este grande mal haría y pecaría contra Dios? Son las palabras de José. ¿Cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Oremos. Padre, rogamos tu dirección y rogamos tu iluminación en el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Sí, José. Déjenme decirle que según hemos entendido en la materia, la mujer de Potifar, si no era la más bonita, era por lo menos una de las mejores después de la de Faraón. Porque estos individuos que son poderosos, en ese tiempo escogían lo mejor. Así es que cuando esta mujer tienta o está provocando a José, no es que era una mujer fea, era una mujer atractiva. Pero José se propuso en su corazón no ofender a Dios, no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque Jehová andaba con José, porque Jehová hablaba con José, y por lo tanto Jehová estaba con José, y por eso él era un varón próspero. Y eso no ha cambiado, porque si nosotros hablamos con Jehová, si nosotros andamos con Jehová, y si nosotros estamos siempre con Jehová, seremos hombres y mujeres prósperos.
Es la promesa de Dios. Pero, como dijo la hermana en el canto, me gustó cuando ella dijo, pero sí vas a pasar por fuego, sí vas a sufrir, pero te voy a cambiar para honra y gloria de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo respondió José ante las insinuaciones de la esposa de Potifar? Claro, lo que le está visitando a tener sexo malo, es lo que quería hacer. Y hago la aclaración, porque el sexo no es pecado. Muchos ponen en la mente eso, que el sexo es pecado, es decir, las relaciones sexuales. El sexo, Dios lo puso en el hombre de antes que existiera el pecado, para la procreación de la raza humana. Pero el diablo lo ha, ¿qué cosa? Tergiversado, lo ha desviado y lo ha hecho algo abominable, algo aborrecible, algo en el cual es dolor y sufrimiento para muchos jóvenes y para muchas familias. En Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Esa expresión, los dos serán una sola carne, se refiere cuando llega esa compenetración entre la pareja, no solamente sexual, no, sino en el aspecto mental, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y por supuesto en el aspecto sexual también. Serán una sola carne. Ese texto es cortito pero es poderoso. En primer lugar está diciendo que el sexo, para que sea correcto y aprobado por Dios, tiene que estar casada la persona, casada por Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Quién es el que está hablando? Cristo Jesús, el que creó el sexo, el que ideó el sexo. Pero Él dice que el sexo debe ser entre un hombre y una mujer, varón y hembra. Debe ser. Y debe ser cuando están, ¿qué cosa? Preparados, porque ya pueden dejar a padre y madre y entonces formar un hogar. Hasta entonces la relación sexual es válida, es correcta y es aprobada por Dios. El campesino costarricense, ellos permiten que se casen una pareja, no es por la edad, sino que ellos tienen un dicho que dice así: el que se casa quiere casa. Y cuando ya el muchacho construye la casa, le dan el permiso que se case. Si no hay casa, no le dan permiso. Porque si él puede construir su casa, está capacitado, dicen ellos, para tener un hogar. Y la verdad es eso, porque muchas veces, por no seguir los consejos bíblicos en cuanto a las relaciones, vienen las lamentaciones. Viene, como es en la escritura, el lloro y el crujir de dientes. José sabía eso. Noten la actitud de José. Noten lo que pasó con este caballero, con este joven. Y déjenme decirle, la Biblia dice que era un good looking José. Era bien parecido. No era ningún feo, ni mucho menos feo. Ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Era bien parecido. Para que la mujer, la esposa de Potifar, le haya puesto los ojos a José, es porque José era un gentleman, era un handsome guy, you know. Se fijó en él. Y ella pues también tenía su físico, pero noten lo que ocurrió. Si Potifar hubiera creído las acusaciones de su esposa contra José, el joven hebreo había, ¿qué cosa? Perdido la vida. O sea que José estaba en una situación que dice así: si te quedas te mato y si te corres te tiro. Así estaba José, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él arriesgó su vida por mantener, ¿qué cosa? Pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia. José sabía que el adulterio es abominación a Jehová, porque José andaba con Jehová.
Él sabía que eso era abominación a Dios. Y cuando es algo abominable para Dios, es mucho dañino para nosotros. Tengan la plena seguridad que algo que Dios rechaza, algo que Dios abomina, va a ser perjudicial para nosotros. ¿Saben que yo no sabía, no comprendía realmente lo que era adulterio? Yo pensaba antes que adulterio eran cosas de adultos, decía adulterio adulto. Son las cosas de adultos, decía yo nada más. Yo pensaba eso. Y todavía, que decir, no mucho, pero crecí por lo menos en edad. No entendía el asunto del adulterio. El adulterio yo pensaba era que una mujer casada se iba con otro hombre, se la quitaban, o viceversa. O la mujer le quitaba a otro hombre. Y yo, ese es adulterio. Y hasta lo predicaba. Pero mi abuelita me enseñó lo que es adulterio. No era estudiada ella. Pero me costó y me metí en un problema aprender eso. Resulta que cuando era niño pasaba el lechero por la casa. No sé si algunos ahí en su pueblo, el lechero pasaba en una burra con dos containers de leche. Uno salía con decíamos una porrita, y entonces, ¿cuánto quiere? Dame un litro. Entonces, echaba ahí litros, se lo echaba. Resulta que ese era mi trabajo. Ese era mi trabajo. Ya me mandaban, yo se la llevaba. Entonces, cuando yo le traje a mi abuela la leche, dice ella, esta leche está adulterada. Lo oigo. Y como yo siempre he sido buen comunicador, me gusta hablar, me gusta dirigirme al público. Yo comencé a decir, el lechero es un adúltero. Comenzó a regarse la noticia, el lechero es un adúltero, y resulta que el lechero vino a la casa pero enojadísimo y dijo, me han ofendido. Ustedes han dicho aquí, alguien de aquí dijo que yo soy un adúltero. Y comenzó, mi abuelo era muy celoso de su reputación, muy celoso era. Comenzaron a preguntar y a averiguar, y resulta es que dijeron, yo creo que fue Héctor, venga para acá. Y entonces me preguntan, ¿por qué usted dijo que él es un adúltero? Sí, eso es él. ¿Y por qué? Mi abuela sí lo dijo. ¿Cómo? Mi abuela y mi abuelo también. ¿Yo? Sí, abuela. Usted dijo que la leche estaba adulterada. Entonces yo deduje, si la leche está adulterada, es un adúltero. Bueno, casi me dan una marmatada, pero el lechero, gracias a Dios, se puso a reír. Le dio risa. La deducción mía, ¿verdad? Que él era un adúltero porque adulterada. Moraleja, ¿qué aprendí? ¿Por qué la leche es adulterada? ¿Por qué? Eso, parece que es universal eso, ¿verdad? Sí. Le echaban agua a la leche. ¿Y cuál es la definición? Adulterio es la alteración de lo original. ¿Me captan? Adulterio es, ¿verdad? ¿Qué cosa? Exactamente, lo original, ¿verdad? Quitarle su originalidad. ¿Correcto? Dios hizo el matrimonio. Digo, la relación sexual. Pero ¿cuándo se adultera esa? Cuando es fuera del casamiento, el matrimonio, número 1. Número 2, cuando es entre dos hombres o dos mujeres. Y cuando hay relación sexual fuera del matrimonio, es adulterio. Y por supuesto, ¿verdad? Es cuando un hombre le quita la mujer a otro o la mujer le quita el hombre a otro. Eso es adulterio. Ahora, si ustedes notan una cosa, hermanos, los 10 mandamientos, si lo analizan bien, se van a dar cuenta que cada uno es adulterio. Pregunto, ¿tener dioses ajenos es adulterio o no es adulterio? Claro que sí, porque hay solo ¿qué cosa? Un Dios, ya hay otro, hay adulterio. Tener imágenes, también. Noten cada una, por eso es que Santiago, capítulo 2 y versículo 10 dice, el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, ¿se hace culpable? Todo. Es que los 10 mandamientos es un bloque, es integral. Viola uno, está violando los otros también. Ahora, José
sabía que era abominación a Jehová. José era hombre muy macho, como cualquiera de nosotros. Le gustaban las mujeres también a José. No vayan a creer que José era... No, era varón. Y estaba siendo tentado. Pero ¿cómo actuó él? Esto está usando el diablo con gran fuerza hoy en la humanidad. Esta es una estadística, no la voy a leer toda, porque es mucho, ¿verdad? Pero mientras hablo, si lo quieren leer, ¿verdad? Esto es de aquí en los Estados Unidos. Y yo me quedé sorprendido que las estadísticas de divorcio son, si no igual, muy parecidas con las parejas de afuera que con los cristianos. Que no debería ser, porque conocemos la palabra de Dios, conocemos la santa ley de Dios, pero eso es lo que está afectando actualmente. Hoy en día hay otra estadística que por el tiempo no la traje. Dicen que los divorcios han disminuido. ¿Y saben por qué han disminuido? Exacto, no se están casando. No es que estén mejorando, no es que haya más moralidad, no se están casando. Yo recuerdo que Pastor Daneta, que es casi de mi tiempo, digo yo, no sé, no es que puede tener problema. Yo me acuerdo que en mi tiempo y con mi esposa, primero éramos amigos, después amigos especiales, después un compromiso, y entonces después de ya, que yo me era ya lo último, ya eso, ¿verdad? Hoy yo me he quedado sorprendido, somos novios, pero viven juntos. Digo, ¿qué es eso que son novios? Y ya viven. Marinovio. Yo pensé que querían ser mariposas. Es peligroso eso, ¿verdad? Ven, o sea, estas son estadísticas, yo no estoy inventando. ¿Qué estoy diciendo con esto? El matrimonio ha sido adulterado, porque el original se ha violado. Y déjame decirte que por cada falta a ese mandamiento vienen los hogares disfuncionales que están a la orden del día. Un servidor, no sé si el pastor Urdaneta sacó esa maestría, es una en lo que es educador familiar. Mi esposa y yo la sacamos, y yo saqué esa clase, que gracias a Dios la conferencia pues estuvo bien. Yo la saqué por dos cosas con mi esposa. Uno, porque yo soy de un hogar disfuncional y necesitaba ayuda. Y número dos, porque veía y veo en las iglesias muchos problemas de esa índole, y también en los hogares en nuestra sociedad. Mucho disfunción. ¿Y por qué viene lo disfuncional el problema? Por la adulteración de ese don de Dios. Ese don de Dios. Es que Dios nos hizo, como dijimos al comienzo de la primera conferencia, primera es Juan 4:8, el que no ama, porque Dios es. Dios nos hizo ¿qué? ¿Cómo? Por lo tanto, los seres humanos que viniéramos al mundo, ¿cómo debían de venir? Con amor. No tengan pena. No tengan pena. Eso es lo que Dios quería. Si todos viniéramos a este mundo, hubiésemos venido todos por el propósito de Dios, no hubieran esa guerra, no hubieran esa violencia realmente. Bien, a veces fallamos porque peleamos erróneamente, y ahí es donde viene el fracaso. Traigo a colación el ejemplo de Pedro, Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo, el sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada. Pregunta: ¿estaba bien intencionado Pedro? ¿Sí o no? Sí. ¿Quería defender a su maestro o no? Pero estaba usando ¿qué cosa? El wrong way. Estaba usando el wrong way, el camino equivocado. Estaba usando armas humanas para defender la causa de Dios.
Por favor, hermanos, yo sé que no lo van a hacer ustedes ahora, pero yo tuve un tío, ya falleció él, ya falleció. Su hijo ahora es presidente de una misión, las hijas se han casado con pastores. Dios me dio la bendición de ser el primero, después ellos. Gracias a Dios, fue el primero que me bauticé en esa casa y después vinieron ellos. Él llegaba a dar un estudio bíblico y cuando terminaba de dar el estudio bíblico le decía: Chanito, ¿vas a aceptar o no vas a aceptar el bautismo? No. Y él sacaba ese texto de Salmos, Proverbios: no seas como el burro sin entendimiento. Y le decía: lee, esto es para ti, le decía. Y este va a pegar, decía. Este va a pegar. ¿Estaba haciendo la obra de Dios mi tío? Sí. ¿Pero estaba usando el correcto camino? No, estaba como Pedro, ¿qué? Sacando la espada para defender la causa de Dios. Déjame decirte, Dios no necesita que lo defiendan, Él puede defenderse. El carácter de Dios es amor, y todo lo que tenemos que hacer y enseñar o predicar debe estar revestido ¿de qué? De amor. Pedro todavía no había entendido eso, pero gloria a Dios que este jovencito José, él lo había entendido. Pablo, que fue otro que lo había malentendido, él al final, al escribirle al joven Timoteo, le escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el desafío final, nuestra fe. Porque una vez que la fe se quita, viene la duda, y la duda te hace tambalear, y cuando estás tambaleando, eres presa fácil del diablo. En boxeo, eso me decía a mí el entrenador: tienes que quitarle la resistencia. ¿Y cómo? Pégale aquí, pégale en el vientre, ahí, sácale el aire, y lo vas a tener ya listo, débil. Eso es lo que hace Satanás. Nos va dando golpes y golpes. Pero si nosotros no estamos diariamente conectados con el Espíritu Santo, no estamos conectados con la palabra de Dios, nos va a ir sacando el aire. Y cuando Él ve que estamos ya cansados, entonces Él ataca. Solamente hay una manera de vencer al diablo, y es con Cristo Jesús. Y solamente hay una manera de tener a Cristo Jesús: en oración y estudio de su palabra. No hay otra manera. Con decir el nombre de Cristo está bien, dígalo, está bien, pero usted va a tener que estar en constante relación con Cristo Jesús. Si no, hay dos tipos de oraciones que escuché a alguien que no van a funcionar. Es la oración al estilo bombero. ¿La conocen? Solo cuando el rancho está ardiendo, entonces llamamos al cuerpo bombero. Se apagó el fuego, se olvidaron de los bomberos, se olvidaron de todo. O el otro es al estilo Walmart. Dice el pastor Mendizábal, eso me lo contó él, ¿verdad? Y los que no conocen le pueden preguntar. Dice que él, recién venido al área, una hermana le dijo: pastor, ¿me puede llevar al mal? ¿Al mal? Sí, pues ahí donde venden cosas. Oh, al mall, usted me quiere decir. Al mall. Él decía: al mal. Hay veces estilo Walmart. ¿Y qué es Walmart? Como me gustó lo que dijiste cuando oraste. Hoy no te venimos a pedir, dijeron, ¿verdad? Hoy venimos ¿a qué? A agradecer. Eso es una oración. Estoy viejo, pero no tengo mala memoria. Eso fue la oración, ¿verdad? Y me gustó tanto. Porque cuando usted agradece a Dios, ¿sabe lo que está diciendo? Todo lo puedo, voy a vencer. A mí me gusta escuchar a Diana, la esposa del pastor Urdaneta. Ella no se da cuenta que yo le estoy poniendo el oído, la oreja ahí para. Ella dice: hay que ser positivo, es su palabra. Bueno, es la que más le escucho yo. Positivo. Y cuando estamos en Cristo,
y tenemos de parte de nosotros a Cristo Jesús, hay que ser positivo. Dijo el canto, ¿verdad? Que tú gozas, que te ríes aún en el problema, ¿verdad que sí pensaste? Fíjate, pero te voy siguiendo, ¿verdad? Siempre, en cualquier situación en que estemos, demos gloria a Dios. Y eso es psicológico. Porque ya la psicología descubrió que cuando usted enfatiza mucho un dolor o algo negativo, se aumenta. ¿Se acuerdan la ilustración de mi hijo en la primera noche? El puertazo que le di a mi hijo en la manito. Y el pastor Joan vino y le dijo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y se calmó el niño. Lo que pasa es que yo no les conté la segunda parte. La segunda parte pasó conmigo. Recién venido aquí a los Estados Unidos, yo le cambié el aceite al carro. Ya no, porque me di cada golpe, me llenaba de aceite, ¿verdad? Y lo que gastaba el tiempo y el aceite era un poquito más que pagaba y no me mataba. Pues esa vez estaba yo, el cárter que se llama, ¿verdad? Y entonces le hice pero con mi fuerza titánica. Y se me fue. Y me di contra el carro aquí en la mano. Y comencé y me acordé del pastor Yoga. Y comencé yo mismo, te amo, te amo, te amo. Se me quitó. Se me quitó. Se me quitó. Positivo, eso trabaja. Es que si tú no te echas porras a ti mismo y nadie te la echa, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir tú mismo. Yo le agradezco a David que me dice, pastor, ¿cómo gusta el tenis? Claro, él es positivo, tengo que decir las cosas positivas, aunque a veces me hacía cosas, pero bueno, positivo. Miren, el Señor nos ha enseñado a pelear la buena batalla. Ahora, ¿qué tipo de batalla es esta, jóvenes? Por favor, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es usted? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Según ese texto bíblico. Carne y sangre. Y con quienes estamos peleando es algo que no son ni carne ni sangre. ¿Qué te está dando a entender el apóstol Pablo con eso? Que los enemigos nuestros son superiores a nosotros. ¿Saben cuántos se vinieron del cielo? ¿Verdad que sabemos? 1/3. Y dijimos que cuántos somos nosotros, o sea, los ángeles que no cayeron. 2/3. ¿Correcto? Satanás se ha estado envejeciendo. Ha ido perdiendo fuerza, aunque tiene fuerza todavía. ¿Right? Él tiene más fuerza que nosotros, porque nosotros también nos estamos envejeciendo. Ahora, les hago una pregunta. Sean honestos, ¿verdad? Voy a tomar al hermano Primo como ejemplo, porque él es mi amigo y ahí hablamos bastante, ¿verdad? Miren, en una pelea que tengamos Primo y yo con guantes, o mejor dicho, una lucha libre con él, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Yo sé que quieren ser amables conmigo. No, él me va a quebrar. Él me va a quebrar. No ve que un brazo de él es como la pierna mía. Ahora, si jugamos tenis, ahí sí le gano. Pero es una lucha libre. Es una lucha libre. ¿Ah? Si no está entrenado, no, es que yo no le voy a meter, se me va a ir a agarrar, a ver. ¿Qué estoy diciendo con esto? Satanás se ha estado envejeciendo. Él no tiene fuerza. Pues tiene, pero no, ha ido perdiendo. Los ángeles de él han ido perdiendo fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el que queda en lugar de Lucifer, que se volvió diablo, ¿fue quién? Gabriel. Gabriel. Les pregunto, ¿quién es más poderoso? ¿Gabriel o Satanás? Gabriel. Esos ángeles, en vez de decrecer como los demonios, han ido aumentando en poder, aumentando en capacidad.
Yo a mi hijo le ganaba con el tenis y le daba y me decía, papi, estamos jugando, ¿para qué me jugar duro? Me decía. Ahora me da él a mí. Yo voy decreciendo y él va. Los ángeles de Dios se han ido, ¿qué? Y los del diablo, ellos son enemigos vencidos. Tenemos que tenerlo bien en mente, porque una de las cosas que le gusta es impresionarlo a uno. No, somos más que ellos, 2/3, y somos más poderosos que ellos. Hay que ser positivo por eso. ¿Qué tipo de batalla? No es contra carne ni sangre, sino contra la potestad de las tinieblas. Ahora, ¿cuál es el arma que se debe usar para esta pelea? Una pelea, porque tenemos que defender, ¿verdad? Y desafiar nuestros límites, como se lo hizo. 6:17 de Efesios. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del... ¿Qué hablamos ayer? A ver, no voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos se acordaron del 777? Pidiendo el derramamiento. Amén, ese jovencito. Amén, gloria a Dios. Ese 777, ese pacto con el Señor, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Saben cuántos estamos ahorita en el mundo? Que yo supe la última vez hace un mes. Estamos más de 70,000 en esa cadena de oración. Porque ese proyecto lo tiró el pastor Wilson cuando él comenzó a ser presidente, y ese congreso fue en Atlanta. ¿Alguien fue a Atlanta a ese congreso? Varios fuimos. Ahí comenzó ese proyecto. De ahí lo hemos estado practicando. Y he visto milagros de milagros para la gloria de Cristo Jesús. Hebreos 4:12 nos explica con más claridad cuál es esa espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Pedro había tomado una espada literal. Pero lo que Cristo quiere es que nosotros nos defendamos, que nosotros le hagamos frente al enemigo ¿con qué? Con la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Esta pregunta es sencilla. Es sencilla. ¿Quién ganó la batalla aquí en la tierra? ¿Cristo o Satanás? ¿Y cómo la ganó? It's written. Escrito está. 3 veces lo tentó en el desierto. ¿Y cómo contestó Jesús? Escrito está. Pedro, mete tu espada, porque tú no sabes de qué espíritu eres. El que a hierro mata, a hierro muere. Dios tiene una manera de defenderse y de defendernos. Es la santa palabra de Dios. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, le vamos a decir al diablo, escrito está. ¿Qué? Ahí está. ¿Pero qué? Ahí está. Olvídese. Escrito está, y citar el texto. Y citar el texto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar al mundo, y tenemos que mostrar nuestra fe y saber en qué estamos fundamentados. Ya dijimos en una de las preguntas, ¿verdad? El enemigo usa la Biblia. El enemigo la usa para engañar, pero si no la estudiamos, yo tuve un profesor en secundaria, y cuando íbamos nosotros a los exámenes, todo el mundo estaba en el pupitre viendo así al techo. Allá hay las tejas, ¿se conocen? Son tejas, los tejados, ¿verdad? Y entonces estábamos así viendo. Y venía el profesor y decía, si no estudiaste, lo que te va a caer encima es una teja, y no la respuesta. Así nos decía, si no estudiaste, una teja te va a caer encima. ¿Con qué vamos a hacer frente al diablo? ¿Con qué? Si no estudiamos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a usar? Imagínense que yo me hubiera ido con el individuo a pelear sin tener entrenamiento. Pero me entrené y le hice frente. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios,
En el nombre de Jesucristo, Jehová te reprende, Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La oración de Cristo por sus discípulos fue: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, penetra en el corazón del pecador y lo hace, ¿qué cosa? Pedazos. No es el predicador. Y por favor, no me vayan a malinterpretar. Yo les aprecio, les admiro, pero no es Alejandro Bullón, no es Esteban Borr, no es Doug Batchelor, no es Mark Finney. Es el poder del Espíritu Santo que destroza la mente y el corazón del ser humano y lo desbarata y hace, ¿qué cosa? Un nuevo instrumento, el alfarero. Él tiene que desbaratar muchas veces. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Preferíamos, dijo Martín Lutero, cuando a él lo estaban queriendo convencer de que dejara la reforma protestante, Lutero declaró que la única arma que debería emplearse en esa causa es la espada de él. Preferíamos morir 10 veces que antes que el Evangelio fuese causa de derramar una gota de sangre. Es triste, hermano, y a mí me da mucha tristeza cómo fue traído el Evangelio aquí, por lo menos en América Latina, con sangre, con sangre. Hay 2 lugares que yo visité que se llama la Iglesia de la Santa Inquisición. ¿Han ido alguna vez? Hay una en México y hay otra ahí en Lima, Perú. Una en DF y otra en Lima, Perú. Yo les animo que vayan a Dr. Google y pregunten qué es la Santa Inquisición, porque no hay tiempo. Y se van a dar cuenta, ¿verdad?, lo que ocurrió en ese momento, queriendo dar el Evangelio. Pero usaron, ¿qué cosa? Usaron el sistema maquiavélico. ¿Y cuál es el sistema maquiavélico? Que era no otra cosa más que un sistema de conductismo en la educación. Yo fui víctima de ese sistema. Decía la maestra: ¿cuánto es 2 más 2? 6. Ponga la mano. ¡Pah! 4, decía uno. ¿Cuánto es 5 por 5? 30. No, 25. ¡Pah! Otro en la mano. Esa filosofía se llamaba: la letra entra con sangre. En mi tiempo, el cura tenía ganas de darle la cachetada a uno. Y vaya a decirle a tu mamá que te la dieron, porque te la van a repetir ellos. O que la maestra te castigara y tú dijeras: ay, mami, mira maestra, ah, sí, por algo te lo dice, pasa, papá, 2 más. Así que mejor no se quedaba. ¿Por qué? Porque indujeron esa mentalidad de meter la enseñanza con sangre. ¿Ese es el amor de Cristo? ¿Ese es el Evangelio? No, mete la espada, Pedro. No es así. Hasta el día de hoy. Ustedes saben, los musulmanes, en los países musulmanes los cristianos los matan, sabían, ¿verdad? Los matan. ¿Saben por qué los matan? Porque para las cruzadas, los cristianos de ese tiempo, el Vaticano, mataron millones de musulmanes. Entonces los musulmanes tienen un odio natural contra los cristianos. No admiten ellos, porque decían que lo hacían por Cristo Jesús. ¿Era por Cristo Jesús? El amor de Cristo, dijo Pablo, me constriñe. ¿Qué dice entonces? ¿Qué materiales tiene esa espada? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Pero el verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo, porque mantuvo firme su fe y su... Es decir, que José estaba imbuido del Espíritu Santo. José tenía la ayuda temprana y tenía la ayuda tardía con él. José era poderoso porque el Espíritu Santo lo llenaba y él manifestaba el fruto del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué es lo que quiere Dios para con nosotros? ¿No es eso? Y pregunto, en una palabra o una frase, ¿cómo usted me puede resumir el fruto del Espíritu Santo del Gálatas 5:22? En una frase: el carácter de Cristo.
Ese es el carácter de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Déjeme decirte que la justicia de Cristo, en la cual somos limpiados y perdonados, ese es el pasaporte para ir al cielo. Somos salvos por la gracia de Cristo. Pero déjeme decirte, la idoneidad para ir al cielo es el carácter de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que vamos a llevar al cielo, el carácter de Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros somos reconocidos por tener el carácter de Cristo Jesús. Ahora, esto es un negocio, si quieren ponerlo así. Según Pablo, ten cuidado de ti mismo y la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un pastor que es salvadoreño, por cierto, era presidente cuando yo estuve colportando ahí en ese país, y una vez tuvo un sermón y me gustó la atención, me llamó la atención, perdón. Y dice que entre los cristianos hay dos tipos de cristianos en la iglesia, dice, los dos son perros, dice, pero uno es un buen perro y el otro es mal perro, dice, y entonces, ¿cuál es el buen perro? Dice, el mal perro, cuando llega alguien a la casa y quiere meterse a la casa, el mal perro hace ¡guau, guau, guau! Ya ladré y se echa ya y se queda. Y el buen perro es el que ladra y ladra y ladra y te va a coger del pantalón y no te dejará entrar. Moraleja, cuando estamos en Cristo Jesús, nuestro deseo máximo es ¿qué cosa? Estar con Él, predicar su palabra, mantenernos firmes en su palabra, dedicar nuestro tiempo a su palabra, dedicar en oración a su palabra. Es el que está siempre vigilante, 24/7 para honra y gloria a Cristo Jesús, como un buen perro. Cuando conocí al primer venezolano pastor aquí en los Estados Unidos, teníamos una amistad, y una vez me dice, pastor, usted ha sido un buen caballo. Pues cuando era niño yo, y a uno le costaba mucho los estudios, me decían, no seas caballo, muchacho. Entonces cuando él me dice, usted es un buen caballo, y yo, bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hasta que fue a averiguar, y para el venezolano, un buen caballo es un buen amigo. Es alguien que te va a llevar, es alguien que te va a transportar. Y cuando me averigué eso, me di cuenta que el buen caballo es igual o parecido como en Los Ángeles. Hey dog, le dicen dog, hey dog, ¿cómo estás dog? Hey dog. Así le dicen, ¿verdad? Nosotros, en el nombre de Jesucristo, tenemos que ser buenos caballos. Tenemos que ser perros vigilantes, que defienden la palabra de Dios, que vigilan constantemente y que estamos siempre dispuestos a la predicación del Evangelio. ¿Cuándo se libra la batalla en sus límites? Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por Él, Señor, fuimos confirmados. Ahora noten, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿cuándo es que tenemos que librar esa batalla? ¿Hasta que Jesús venga o ahora? Tiene que ser ya, tiene que ser hoy y todos los días, porque el enemigo trabaja 24/7. ¿Cuándo entramos en esta batalla? Dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí comienza la batalla. Ahí es donde entramos en la batalla, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, Rey y General de nuestra vida, y decimos, Señor, lo que usted diga, donde tú me mandes, no importa la circunstancia, no importa frío, calor, con lujos y lujos, con foros desconformados, como sea, pero fieles a la palabra de Dios.
Por eso Él dice, por tanto, id a todas las naciones. Una vez a mí me preguntaron, y estábamos, primo Mateo, ¿te acuerdas cuando había la Federación de Jóvenes? A mí me tocó ser consejero un par de años, de la FEJA, y entonces los muchachos, cada olimpiada que había, ese era un pleito por el fútbol. Quedaban de enemigos, le iba a sacar contra la otra, aquel pateaba, aquel decía, te veo al regreso, yeah. Y yo dije, vamos a terminar esta cuestión. Y cada vez que venía ya el desfile para comenzar, de tal país, del otro país, de este país, dije yo, esto era una matanza hoy. Dije, no, aquí estamos jugando cristianos. Aquí solamente hay la bandera, nada más. La bandera ensangrentada de Cristo Jesús. Y me preguntaron, pastor, ¿de dónde es usted? Y yo contesté así con mi Biblia, soy neo-jerosolimitano. Neo-jerosolimitano. ¿Cómo? Neo-jerosolimitano. ¿De dónde es eso? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De veras? Sí. Neo-jerosolimitano es el gentilicio de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Neo es nuevo, jerosolimitano es de Jerusalén, o sea que es como decir de Guatemala guatemalteco, de Nicaragua nicaragüense, de México mexicano. Entonces el habitante de la Nueva Jerusalén es el neo-jerosolimitano. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿Cuál es, queridos? La Nueva Jerusalén. Cuando Jesús venga después del milenio, ¿qué es lo que viene con él? La Nueva Jerusalén. ¿Y quiénes venimos ahí? A ver, queridos, ¿quiénes venimos ahí? Nosotros. A mí me gusta contarme siempre, Diana, soy positivo. Me gusta siempre contarme con los redimidos. Siempre me gusta contarme con los salvos. Yo voy a venir adentro de la Nueva Jerusalén. Pero déjame decirte que la ciudadanía se comienza a disfrutar aquí y ahora. Soy de la Nueva Jerusalén, soy neo-jerosolimitano. Y cuando dijimos eso, ¿te acuerdas, primos? No va a haber ya por primer lugar trofeos ni nada de eso. A todos les vamos a dar su medalla. Todos. ¿Vamos a qué? A recrearnos como cristianos. Encontramos un par de muchachos que no volvieron más, porque eran más respetuosos los que venían de afuera que muchas veces los de adentro. Sí, Cristo tiene que estar en todo. Sí, Cristo es el Señor de todos nosotros. Queridos hermanos, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó. Y descendió el Espíritu Santo. Jesús fue bautizado. Jesús fue cuando comenzó su ministerio. Jesús no entró desafiando sus límites, sino que fue a través del bautismo. Ahora, ¿dónde y quién? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Solo faltaba que hermano Francisco se llamara Felipe. Me mandó a parar ahí. Me dijo, hermano, párese que hay un bautismo. Me paré. ¿Y por qué? Aquí hay agua. De una vez, pues. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Por qué? Queridos míos, Mateo nos dice que en los días de Juan, el Bautista, el reino de los cielos se sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatamos. Mira que te mando, que te esfuerces. Ese es el desafío. Que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En esta hora, yo quiero hacer una invitación antes de cantar el corito. Y la invitación es, hay alguien en esta noche que no ha dado este paso
trascendental de con Cristo Jesús desafiar y pelear con Él la gran batalla, y así como José, triunfar para Cristo Jesús. Yo quiero hacer una invitación. Si hay algún joven o alguna persona que quisiera en un futuro, ya el pastor dijo acá, que el sábado hay bautismo, y quisiera echar su suerte con Cristo Jesús, y quisiera con Cristo Jesús pelear la batalla, y quisiera ser parte de este ejército, como dijo el himno final que cantaron los jóvenes hoy, es el ejército de los últimos días. Esos son los valientes, porque se hace difícil, dice la palabra de Dios, pero solamente los valientes la arrebatan. ¿Hay algún joven que puedo ver su mano para orar por él, que quisiera ser bautizado, o señorita, o un adulto? Puede ser que tal vez se retiró de la iglesia, está volviendo y quisiera renovar su pacto con Cristo Jesús. ¿Hay alguien en la congregación que quisiera decir: yo soy el valiente? El reino de los cielos se hace difícil y los valientes lo arrebatan. Bien, si no lo hay, entonces mi segunda invitación es esta: a los que ya hemos sido bautizados y quisieran renovar su voto con Cristo Jesús en esta noche, puedo verlos en pie para orar por ustedes y decirle: Señor, hasta aquí me has ayudado. Señor, quiero estar y ser fiel a ti. Señor, manténme en la fila de los que desafían nuestros límites y ser hombres y mujeres como José y ser próspero. Si hay alguien en la congregación que está pensando en bautizarse en un futuro cercano o lejano, puede ser el sábado, puede ser en 2 semanas, Dios lo sabe, acérquese al pastor Urdaneta, a un servidor o a uno de los ancianos. Ahí están a la salida unas fotos que son los ancianos. Acérquese a él y dígale: me gustaría prepararme para el bautismo. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos por la oportunidad de poder ser parte del ejército para tu obra y para tu gloria. Señor, confírmanos en la decisión que hemos hecho de ser servidores, de ser tus discípulos, de seguirte donde quiera que vayas. Danos pues tu Santo Espíritu y llénanos de tu poder en el nombre de Jesús. Así como estamos parados, vamos a cantar nuestro corito tema y entonces el pastor nos va a ayudar, por favor, con el hermano David, ¿verdad? Más Jehová hablaba